Vamos a ver. El título del cuento es La historia de la espada, el árbol, la piedra y el agua. Se trata de un relato del subcomandante Marcos. Víctor, ¿nos puedes contar algo del subcomandante Marcos? Muy breve, pero dinos algo. Para ponerlo en contexto, esta es lo mejor, ¿eh? Creo que ahora mismo está en la Barceloneta, comienza una paella por ahí, por si no me escuchan. Oh, bueno, el subcomandante Marcos es el vocero oficial del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que en 1994 hace su aparición, y bueno, desde entonces es uno de los voceros. Él incluso en su cargo es subcomandante insurgente Marcos, porque él no decide el rumbo ni las decisiones ni los planes, sino son las comunidades indígenas, son las asambleas, es básicamente quien constituye el movimiento y quien está dando la vida y quien dio la vida, quien decide el rumbo del proceso. Pero bueno, se ha destacado también un poco por ser intérprete y portavoz de las propuestas, del conocimiento, de la sabiduría de los pueblos indígenas, y yo creo que una de sus fortalezas o una de sus cosas afortunadas es que ha logrado traducir el código y la sabiduría de los pueblos indígenas al código un poco nuestro, es decir, le ha dado voz y le ha dado palabra a todo este conocimiento. El cuento que va a compartirnos el compañero básicamente nace de la tradición oral de los pueblos indígenas. Habla en las comunidades indígenas, las personas mayores, las que tienen un camino recorrido, las que tienen una experiencia de vida, son quienes transmiten las enseñanzas, quienes van un poco, quienes van transmitiendo ese conocimiento a las nuevas generaciones. Y bueno, lo que relata el subcomandante Marcos en esta serie de cuentos en voz del viejo Antonio es una serie de experiencias que se han adquirido en la vida, ¿no? Y bueno, eso es lo que sabemos del subcomandante insurgente Marcos. No se ha muerto, como dicen en México, circuló la noticia de que se había muerto de cáncer, no es cierto. Sigue sacando su palabra, sus comunicados, y bueno, hay una página electrónica ahí donde pueden mirar los más recientes. Gracias, Víctor. Dice el cuento: mordisquea la pipa el viejo Antonio. Mordisquea las palabras y les da forma y sentido. Habla el viejo Antonio. La lluvia se detiene a escuchar y el agua y la oscuridad dan un reposo. Nuestros más grandes abuelos tuvieron que enfrentar al extranjero que vino a conquistar estas tierras. Vino el extranjero a ponernos otro modo, otra palabra, otra creencia, otro Dios y otra justicia. Era su justicia solo para tener Él y despojarnos a nosotros. Era su Dios el oro. Era su creencia su superioridad. Era su palabra la mentira. Era su modo la crueldad. Los nuestros, los más grandes guerreros, se enfrentaron a ellos. Grandes peleas hubo entre los naturales de estas tierras para defender la tierra de la mano del extranjero. Pero grande era también la fuerza que traía la mano extraña. Grandes y buenos guerreros cayeron peleando y murieron. Las batallas seguían. Pocos eran ya los guerreros y las mujeres y los niños tomaban las armas de los que caían. Se reunieron entonces los más sabios de los abuelos y se contaron la historia de la espada, del árbol, de la piedra y del agua. Se contaron que en los tiempos más viejos y allá en las montañas se reunieron las cosas que los hombres tenían para trabajarse y defenderse.
andaban los dioses como era su modo de por sí, o sea que dormidos se estaban, porque muy haraganes eran entonces los dioses, que no eran los dioses más grandes, los que nacieron en el mundo, los primeros. Estaban el hombre y la mujer gastándose en el cuerpo y creciendo en el corazón en un rincón de la madrugada. Silencio se estaba la noche. Callada se estaba porque ya sabía que muy poco le quedaba. Entonces habló la espada. Una espada así. Y se interrumpe el viejo Antonio y empuña un gran machete de 2 filos. La luz del fuego arranca algunos destellos, un instante apenas. A la sombra luego. Sigue el viejo Antonio. Entonces habló la espada y dijo: yo soy la más fuerte y puedo destruirlos a todos. Mi filo corta y doy poder al que me toma y muerte al que me enfrenta. Mentira, dijo el árbol. Yo soy el más fuerte. He resistido el viento y la más feroz tormenta. Se pelearon la espada y el árbol. Fuerte y duro se puso el árbol y enfrentó a la espada. La espada golpeó y golpeó hasta que fue cortando el tronco y derribó el árbol. Yo soy la más fuerte, volvió a decir la espada. Mentira, dijo la piedra. Yo soy la más fuerte porque soy dura y antigua. Soy pesada y llena. Y se pelearon la espada y la piedra. Dura y firme se puso la piedra y enfrentó a la espada. La espada golpeó y golpeó y no pudo destruir a la piedra, pero la partió en muchos pedazos. La espada quedó sin filo y la piedra muy pedaceada. Es un empate, dijeron la espada y la piedra, y se lloraron las dos de lo inútil de su pelea. Mientras estaba el agua del arroyo nomás mirando la pelea y nada decía. La miró la espada y dijo: tú eres la más débil de todos. Nada puedes hacer a nadie. Yo soy más fuerte que tú. Y se lanzó la espada con grande fuerza contra el agua del arroyo. Un gran escándalo y un ruidero se hizo. Se espantaron los peces y el agua no resistió el golpe de la espada. Poco a poco, sin decir nada, el agua volvió a tomar su forma, a envolver la espada y a seguir su camino al río que la llevaría al agua grande que hicieron los dioses para curarse la sed que les daba. Pasó el tiempo y la espada en el agua se empezó a hacer vieja y oxidada, perdió el filo y los pescados se le acercaban sin miedo y se burlaban de ella. Con pena se retiró la espada del agua del arroyo. Sin filo ya y derrotada se quejó: soy más fuerte que ella, pero no le puedo hacer daño y ella a mí, sin pelear, me ha vencido. Se pasó la madrugada y vino el sol a levantar al hombre y a la mujer que se habían cansado juntos para hacerse nuevos. Encontraron el hombre y la mujer a la espada en un rincón oscuro, a la piedra hecha pedacera, al árbol caído
y al agua del arroyo cantando. Acabaron los abuelos de contarse la historia de la espada, el árbol, la piedra y el agua, y se dijeron: hay veces que debemos pelear como si fuéramos espada frente al animal. Hay veces que tenemos que pelear como árbol frente a la tormenta. Hay veces que tenemos que pelear como piedra frente al tiempo. Pero hay veces que tenemos que pelear como el agua frente a la espada, al árbol y a la piedra. Esta es la hora de hacernos agua y seguir nuestro camino hasta el río que nos lleve al agua grande donde curan su sed los grandes dioses, los que nacieron el mundo, los primeros. Así hicieron nuestros abuelos, dice el viejo Antonio. Resistieron como el agua resiste los golpes más fieros. Llegó el extranjero con su fuerza, espantó a los débiles, creyó que ganó y al tiempo se fue haciendo viejo y oxidado. Terminó el extraño en un rincón, lleno de pena y sin entender por qué, si ganó, estaba perdido. El viejo Antonio vuelve a encender la pipa y la leña del fogón y agrega: así fue como nuestros más grandes y sabios abuelos ganaron la gran guerra al extranjero. El extraño se fue. Nosotros aquí estamos, como el agua del arroyo, seguimos caminando al río que habrá de llevarnos al agua grande donde se curan la sed los más grandes dioses, los que nacieron el mundo, los primeros. Se fue la madrugada y con ella el viejo Antonio. Yo seguí el camino del sol a occidente, bordeando un arroyo que serpenteaba hasta el río. Frente al espejo, entre el sol del amanecer y el sol del atardecer, está la tierna caricia del sol de medianoche. Un alivio que es herida, un agua que es sed, un encuentro que sigue siendo búsqueda. Como la espada del cuento del viejo Antonio, la ofensiva gubernamental de un febrero entró sin ninguna dificultad en tierras zapatistas. Poderosa, deslumbrante, con hermosa empuñadura, la espada del poder golpeó el territorio zapatista, como la espada del cuento del viejo Antonio. Hizo gran ruido y escándalo, como ella espantó a algunos peces. Como en el cuento del viejo Antonio, su golpe fue grande, fuerte e inútil. Como la espada del cuento del viejo Antonio, sigue en el agua, se oxida y envejece. ¿Y el agua? El agua sigue su camino, envuelve a la espada y sin hacerle caso, se llega hasta el río que habrá de llevarla hasta el agua grande donde se curan la sed los más grandes dioses, los que nacieron el mundo, los primeros. Gracias a todos.